Bienvenido a una introducción a integrales triples. La idea de una integral triple es realmente solo una extensión de una integral doble. Entonces, comencemos repasando lo que sabemos sobre una integral doble. Dijimos antes que el límite cuando n se aproxima al infinito de esta suma infinita de f de x, y, veces delta a, representa la integral doble sobre la región R de f de x, y, con respecto a entonces, este delta a aquí representó un pequeño cambio en el área que nos dio el diferencial a, y el diferencial a puede expresarse como dx, d o d, de x. Entonces, un pequeño cambio en x multiplicado por un pequeño cambio en y, o podríamos expresar esto como d, de x, dando como resultado el mismo pequeño cambio de área. Para una integral triple tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de una suma infinita de f de x, y, z, multiplicado por un cambio en el volumen, en lugar de un cambio en el área. Esto nos da una integral triple sobre una región sólida v, donde el pequeño cambio en v o v diferencial se puede expresar como de x, d, de z, o cualquier otra combinación de estos tres diferenciales. Entonces, una integral triple se integra sobre una región tridimensional v, mientras que en una integral doble se integra sobre una región bidimensional que llamamos R. Debido a que las integrales triples tienen tres diferenciales, hay 6 posibles órdenes de integración. En los siguientes videos, veré cómo puedes usar integrales triples para determinar el volumen de sólidos, así como otras aplicaciones. Pero en este video nos enfocaremos en practicar la evaluación de integrales triples. Hay un par de cosas que mencionar antes de hacer eso. Primero, si f es continua en una región sólida v definida por x, y z como vemos aquí, y h1, h2, g1 y g2 son funciones continuas, entonces la integral triple sobre la región sólida v de f de x, y z con respecto a v expresada como vemos aquí, donde nos integramos con respecto a z primero, y luego segundo con respecto a y luego tercero con respecto a x. Los límites de integración de la integral más interna con respecto a v deben ser funciones de los límites externos de la integración, o funciones de x e y si integramos con respecto a y segundo, los límites de integración con respecto a y deben expresarse como funciones de x. Y, por último, los límites de integración para x serían constantes. Ahora, todos estos podrían ser constantes, que veremos en un minuto, pero si se expresan en funciones, y este es su orden de integración, deben expresarse de esta manera. Por supuesto, si el orden cambia, debido a que hay 6 órdenes posibles, esto afectaría la forma en que estas funciones se expresarían en términos de x y z. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí queremos esbozar la región sólida de integración y luego evaluarla. Como nos estamos integrando con respecto a z primero, z estará en el intervalo cerrado de 0 a 3 y estará en el intervalo cerrado de 0 a 4, y luego x estará en el intervalo cerrado de 0 a 2. Entonces, la región de integración sería la forma encuadrada en estos intervalos. Observe que en el plano sí tendríamos un rectángulo de 2 por 4, algo así. Pero entonces z está en el intervalo cerrado de 0 a 3, por lo que sería todo el camino hasta aquí, por lo que la región de integración sería el prisma rectangular o la caja formada aquí. Tenga en cuenta que esta integral triple no representa este volumen es la región de integración. Vamos a seguir adelante y evaluar esto. Entonces, primero te integras con respecto a z, tratando x e y como constantes. Entonces tendríamos x, y, z al cuadrado sobre 2, y evaluar esto en 0 y 3, teniendo en cuenta que estamos reemplazando z con 3 y 0. Entonces, cuando z es igual a 3, tendremos 9, x, y sobre 2, o 9 mitades, x, y luego, cuando z es 0, tendríamos 0. Ahora nos vamos a integrar con respecto a y. Vamos a tener 9 mitades, x, y a la segunda sobre 2. Ahora reemplazaremos y con 4 y 0. Entonces, cuando y es igual a 4, entonces sería 16 dividido por 4. Eso es 4 por 9, eso va a ser 36, x. Y cuando y es 0, todo será 0. Entonces tendré 36, x. Y finalmente, nos integramos con respecto a x.
nos daría 36 veces x al cuadrado sobre 2, así que cuando x es igual a 2, tendré 4 divididos por 2, eso es 2 veces 36, eso es 72. Y luego cuando x es 0, esto es 0. Entonces el resultado es 72. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Tenga en cuenta que primero nos integramos con respecto a z, por lo que tendremos z al cuadrado sobre 2 a media z al cuadrado. Evaluamos esto en los límites de la integración. Esto es bueno, esto es z al cuadrado porque cuando nos establezcamos en nuestros límites superiores de integración, solo tendremos una mitad de veces al cuadrado menos x al cuadrado. Y luego, cuando z es 0, esto sería 0. Creo que seguiré y distribuiré la mitad. Ahora nos integraremos con respecto a x, tratando a y como una constante. Lo que quieres tener es una mitad de x, y al cuadrado. Aquí tendremos menos una media veces x a la tercera sobre 3. Es importante recordar que estamos reemplazando x con y sobre 2 y 0. Entonces, cuando x es y sobre 2, aquí vamos a tener y al tercero sobre 4. Menos la mitad veces y sobre 2 cubos. Eso va a ser y cubicado sobre 8, así que tendremos menos la mitad. Esto sería y cubicado sobre 8 dividido entre 3 va a ser y cubicado sobre 24. Vayamos y obtengamos un denominador común. El denominador común será 48, así que multiplicaré esto por 12. Entonces 12, y cubicado menos 1, y cubicado será 11, y cubicado. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Entonces, si se integra con respecto a y, tendremos 11 48 veces y al cuarto sobre 4. Así que vamos a tener 11, y hasta el cuarto más de 48 veces 4. Va a ser 192. Entonces, cuando y es igual a 2, tendremos 11 veces 2 hasta el cuarto, todos por encima de 192. Menos, y luego cuando y es 0 tendríamos 0. Entonces tendré 176 sobre 192. Que se simplifica a 11/12. Tendremos que parar aquí para este video. Echaremos un vistazo a otro ejemplo de una integral triple en el próximo video.